Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. El eco de la ciudad sumergida. El año 2142 se cernía sobre Nueva Venecia como una losa de cristal y melancolía. La ciudad, otrora un milagro de ingeniería flotante, ahora se hundía lentamente, su brillo de neón opacado por la salitre y la desesperanza. Las mareas, desatadas por el gran derretimiento, habían reclamado ya la mayoría de las ciudades costeras, y Nueva Venecia, construida sobre gigantescas boyas autonivelantes, se había creído inmune. Pero la salinidad incesante, el peso de 1000 años de sueños y la corrosión silenciosa cobraban su peaje. El detective Kael, en fin, un hombre cuya mirada gris había visto demasiados amaneceres teñidos de cianuro y secretos, observaba el lento baile de los sumergibles de mantenimiento desde su ventana. El constante zumbido era un recordatorio de que, incluso en la decadencia, la ciudad se aferraba a la vida. O, al menos, intentaba hacerlo. El caso en su escritorio no ayudaba a su optimismo. La desaparición de la doctora Elara Vance. Elara no era una científica cualquiera. Era la brillante mente detrás del Proyecto Atlántida, una iniciativa utópica para terraformar y repoblar el lecho marino del Atlántico. Su desaparición no era un simple extravío, era un enigma que resonaba con la desesperación de una ciudad que se hundía y la última esperanza que ofrecía el mundo submarino. El despacho de Elara era un caos ordenado. Hologramas de modelos topográficos submarinos flotaban sobre su escritorio, junto a impresiones de algoritmos complejos y diagramas de ecosistemas bioluminiscentes. Kaelen deslizó sus dedos por una pila de esquemas. Eran diseños de un nuevo tipo de biodomo, estructuras autosuficientes capaces de recrear atmósferas terrestres bajo el agua. Pero había algo inusual. Entre los diagramas técnicos, encontró un pequeño relicario de plata oxidada. Dentro, una minúscula perla negra y una inscripción borrosa, Ad Astra, Ad Abyssum. A las estrellas, a los abismos. El colega de Lara, el Dr. Jared Thorne, fue su primer contacto. Thorne, un hombre con la urgencia en la mirada y un tic nervioso, atendió a Kaelen en su laboratorio, un espacio aséptico lleno de tanques con especies marinas mutadas. El Lara desapareció hace 3 días, dijo Thorne, frotándose las sienes. Estaba obsesionada con un descubrimiento reciente. Algo sobre los flujos geotérmicos profundos. ¿Flujos geotérmicos?, preguntó Kaelen, levantando una ceja. ¿Cómo se relaciona eso con su proyecto de colonización? Thorne suspiró, su voz apenas un susurro por encima del burbujeo de los tanques. Ella creía que habíamos subestimado el potencial de vida en las profundidades extremas. Que no solo podríamos sobrevivir, sino prosperar. Hablaba de una fuente de energía ilimitada y de un tipo de microorganismo adaptable que podría ser la clave para la sustentabilidad de los domos en condiciones extremas. Estaba convencida de que la solución a nuestra extinción no estaba en Marte, sino en lo más profundo de la Tierra. Kaelen recordó la inscripción en el relicario, Ad Abyssum. ¿Tenía enemigos, discrepancias en el proyecto?, inquirió Kaelen. Thorne dudó. Discrepancias, sí. El consejo. Creían que Atlántida era una distracción costosa. Su financiamiento se había reducido drásticamente. Pero enemigos, no que yo sepa. El Lara era brillante, pero también muy solitaria. Demasiado dedicada a su trabajo. Kaelen notó una tableta de datos en el escritorio de Thorne, con una ventana abierta a un informe sobre anomalías sísmicas en la fosa de las Marianas. La fosa más profunda del océano. La pista submarina. El siguiente paso llevó a Kaelen a la corporación Cronos, el principal inversor y paradójicamente, uno de los mayores detractores del proyecto Atlántida. Su director, el inmaculado y glacial Sterling Gayes, recibió a Kaelen en su oficina, con vistas a los tejados corroídos de Nueva Venecia. La doctora Vance era una visionaria, sin duda, dijo Hayes con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero el proyecto Atlántida era un pozo sin fondo. Cronos ha estado reorientando sus inversiones hacia soluciones más viables. Ciudades aéreas, colonias orbitales.
El océano es un cementerio. Y si la doctora Vance encontró algo en ese cementerio, que cambiara la ecuación. Kaelen observó la reacción de Hayes. Un ligero parpadeo. No hay nada de valor en las profundidades que no hayamos ya cartografiado y explotado. Los recursos son limitados, detective. Y los riesgos, inmensos. Kaelen presentó una foto del relicario. ¿Ha visto esto antes? Hayes tomó el relicario, su expresión se endureció. No. Nunca, ¿qué es? Un objeto que el Ara guardaba celosamente. La perla es de un tipo que solo se encuentra en ecosistemas de aguas profundas, bajo presiones extremas. Hayes devolvió el relicario, su rostro una máscara impenetrable. Le aseguro, detective, que Cronos no tiene nada que ver con la desaparición de la doctora Vance. De hecho, su ausencia nos perjudica. Los pocos datos prometedores que pudo haber recolectado se han perdido con ella. Pero Kaelen había visto el parpadeo. Y la sutil rigidez en sus hombros. Hayes sabía algo. La clave estaba en la fosa. La inmersión en lo desconocido. Kaelen obtuvo acceso a los datos de vuelo del sumergible personal de Lara, un prototipo de exploración de aguas profundas llamado Nautilus II. Los registros mostraron una trayectoria final hacia la fosa de las Marianas. Un destino suicida. Convenció al capitán de un antiguo sumergible de investigación, el Prometheus, para que lo llevara. El capitán, un lobo de mar llamado Silas, gruñó sobre el loco idealismo de los científicos, pero aceptó el pago. El descenso fue una experiencia claustrofóbica. La luz de la superficie se desvaneció rápidamente, reemplazada por la oscuridad abismal y la presión creciente que amenazaba con aplastar el casco. Kaelen sentía el peso del océano sobre él, un recordatorio de la inmensidad de lo desconocido. En las profundidades de la fosa de las Marianas, a miles de metros de la superficie, el Prometheus detectó una anomalía. No era el Nautilus II accidentado, sino una señal de energía débil, intermitente. Una señal de vida. Mientras se acercaban, la sonar reveló una forma. No un sumergible, sino una estructura extraña, incrustada en una pared rocosa, casi fundida con el entorno. Parecía una cueva artificial, pero la roca circundante brillaba con una luz bioluminiscente que no era natural. Eso no está en ningún mapa, murmuró Silas, su voz ronca por el asombro. Ni siquiera la doctora Vance lo habría puesto ahí. Kaelen sintió un escalofrío que no era del frío abisal. Ella no lo puso. Lo encontró. Se acercaron con cautela. La estructura era de un material orgánico y mineral que se autoreparaba, como si fuera una criatura viviente. En una de las paredes, una insignia grabada, apenas visible, un diseño que Kaelen reconoció de los diagramas de biódomos de Lara, pero con un detalle adicional, una espiral ascendente. La entrada a la estructura se abrió silenciosamente, como si los hubiera estado esperando. Kaelen y Silas, armados solo con su curiosidad y una vaga sensación de pavor, se prepararon para entrar. El jardín submarino y la verdad oculta. Dentro de la estructura, no encontraron la oscuridad asfixiante que esperaban. En cambio, se toparon con un jardín submarino bioluminiscente. Plantas y organismos de colores fantásticos flotaban en un fluido que no era agua de mar, pero sí era respirable. El aire era denso, dulce, casi embriagador. Y allí, en el centro de este oasis oculto, estaba el Ara Vance. No estaba atrapada. No estaba asustada. Estaba viva, radiante, y no parecía sorprendida de verlos. A su lado, el Nautilus II, intacto. Detective Finn, Capitán Silas, dijo el Ara con una calma que desmentía la situación. Bienvenidos a Xibalbá. Kaelen miró a su alrededor. Xibalbá, ¿qué es esto? Es un bioarca. Una cápsula de escape. No creada por nosotros. El Ara se acercó a una pared que brillaba con patrones complejos. Hace meses, mientras investigaba los flujos geotérmicos para el proyecto Atlántida, detecté una señal. Una anomalía energética. La seguí hasta aquí. Descubrí que esta estructura ha estado latente durante eones. Es tecnología, detective, pero una tecnología que desafía nuestra comprensión. Utiliza la energía geotérmica de una manera que la convierte en una fuente de vida ilimitada. ¿De quién es esta tecnología?, preguntó Kaelen, sintiendo que su mente se expandía. No lo sé. Pero sus constructores la abandonaron.
O quizás esperaron el momento adecuado para que fuera encontrada. Creo que está diseñada para albergar y preservar la vida en condiciones extremas. Un refugio. La inscripción en mi relicario, la encontré aquí también. Ad Astra, ad Abyssum. A las estrellas, a los abismos. Quizás no se trata solo de escapar de la Tierra, sino de preservar su esencia en un nuevo comienzo. Fue entonces cuando el Ara reveló la intriga. No desaparecí. Fingí mi desaparición. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Necesitaba tiempo para estudiar esto sin la interferencia del Consejo o, peor aún, de Cronos. ¿Sterling Hayes?, preguntó Kaelen. El Ara asintió, su rostro se ensombreció. Cronos no estaba reorientando sus inversiones. Estaban intentando patentar mis investigaciones y las ligadas a este lugar. Sabían que mis anomalías sísmicas apuntaban a algo grande. Jared, él no lo sabía todo. Solo la parte de los microorganismos y los flujos, lo suficiente para mantener su interés, pero no la magnitud real. La traición y la amenaza. Mientras hablaban, el Prometheus empezó a emitir una alarma. Un sumergible más grande, sigiloso, se acercaba rápidamente. Cronos, dijo el Ara, sus ojos se entrecerraron. Me han estado rastreando. O tal vez a Jared. Necesitaba que alguien encontrara el Nautilus 2 para que la señal fuera detectada. Este lugar está protegido por un camuflaje, pero la salida de mi sumergible lo activó. El Ara explicó su plan. Había dejado el relicario y las pistas en su oficina, esperando que alguien lo suficientemente astuto y fuera del sistema, como Kaelen, las encontrara. Necesitaba un testigo, un aliado fuera de Cronos y del Consejo, para revelar lo que había descubierto. La nave de Cronos era un sumergible de perforación modificado, con un brazo robótico gigante y un sistema de sonares avanzados. Se posicionó directamente sobre la entrada de Xibalbá. No pueden entrar, afirmó el Ara. La bioarca solo permite el acceso a ciertos patrones de vida. Y el Nautilus 2 está configurado para la firma biológica de un solo ocupante. Ellos intentarán forzar la entrada o destruirla. Y así fue. El brazo robótico se extendió, portando una broca de perforación de energía pulsada. Necesito que salgan de aquí, dijo el Ara. Llévense la información que he descargado. Revelen esto. La humanidad no puede permitirse perder esta oportunidad. O que caiga en manos equivocadas. El Ara le entregó a Kaelen una unidad de datos cifrada. Contiene mis investigaciones y los escaneos de Xibalbá. Y pruebas de la intrusión de Cronos en mis proyectos. Jared, dile que lo siento. Lo usé, pero él es un buen hombre. Necesita saber que esto es más grande que todo. Silas, que había permanecido en silencio, observando la imponente nave de Cronos, asintió. Hay un camino de escape. Es una maniobra arriesgada. Amas los libros, las historias y las palabras que inspiran. Entonces no puedes perderte Tinta y Papel, el podcast donde la literatura cobra vida. Suscríbete ahora y únete a este viaje lleno de historias, entrevistas y recomendaciones que te atraparán página a página. El escape y la revelación. Mientras el Prometheus se preparaba para la huida, el Ara regresó al centro del jardín submarino. Su figura se fusionó con la luz bioluminiscente de la bioarca. La entrada se cerró silenciosamente detrás de Kaelen y Silas. El Prometheus se disparó hacia arriba, utilizando una corriente profunda. La nave de Cronos, alertada, disparó pulsos de energía, pero el Prometheus, pequeño y ágil, logró esquivar la mayoría. La tensión en la cabina era palpable. Finalmente, emergieron a la superficie, bajo un cielo crepuscular teñido de púrpura. Kaelen miró hacia atrás, hacia el punto donde sabían que se encontraba la fosa de las Marianas. Un tenue resplandor, casi imperceptible, parpadeó y se desvaneció en la oscuridad del océano. Una despedida o una promesa. De vuelta en Nueva Venecia, Kaelen se enfrentó a la tarea de desenmascarar a Sterling Hayes y Cronos.
La unidad de datos de ELARA era la clave. Las pruebas eran irrefutables: correos electrónicos interceptados, registros de transacciones sospechosas y, lo más condenatorio, grabaciones de comunicaciones internas de Cronos detallando planes para adquirir los hallazgos de ELARA por cualquier medio necesario. La revelación fue un terremoto. El escándalo sacudió los cimientos de Cronos, llevando a la detención de Hayes y a una investigación masiva. El proyecto Atlántida, en sus últimas bocanadas, resurgió con una nueva esperanza y con una nueva dirección: no crear domos, sino entender cómo la bioarca de Xibalbá lo hacía. Jared Thorne, conmocionado por la traición y la magnitud del descubrimiento de ELARA, se convirtió en un aliado fundamental. Ayudó a Kaelen a descifrar los datos más complejos y a presentar la visión de ELARA al mundo: no solo un refugio, sino un modelo para la supervivencia. Kaelen Finn, el detective de mirada gris, había encontrado más que una persona desaparecida. Había desenterrado un secreto que podía cambiar el destino de la humanidad, un eco de esperanza desde las profundidades del abismo. Y mientras Nueva Venecia seguía hundiéndose, la humanidad miraba, no hacia las estrellas, sino hacia las oscuras profundidades del océano, en busca de las respuestas que había ignorado durante demasiado tiempo. La perla negra, ahora en su bolsillo, era un recordatorio constante de que, a veces, la salvación se encuentra en los lugares más inesperados, esperando ser descubierta. El sol se alzó sobre Nueva Venecia, no con la promesa de un nuevo día, sino con el peso de una verdad incómoda. La revelación de Kaelen Finn sobre Xibalbá y la conspiración de Cronos no había sido un susurro en los corredores de poder, había sido un grito ahogado que resonó por todas las redes globales, amplificado por la prensa libre y desesperada. Sterling Hayes, arrestado en su suite de lujo con vistas a las boyas corroídas, se convirtió en el chivo expiatorio de una corporación que se tambaleaba al borde del colapso. Pero la caída de Cronos era solo el prólogo. La unidad de datos de ELARA Avance se había convertido en el objeto más codiciado del planeta. Jared Thorne, con su nerviosismo habitual ahora mezclado con una resuelta determinación, lideraba un equipo de científicos y especialistas en criptografía que trabajaban las 24 horas del día. La información era tan vasta y compleja que parecía otro lenguaje. Xibalbá no era solo una estructura, era un ecosistema biomecánico, una simbiosis de roca, metal y vida, capaz de generar y sostener atmósferas y ecosistemas cerrados bajo presiones extremas. Las proyecciones de ELARA sobre su potencial eran conservadoras: la bioarca era una matriz de vida autosuficiente con capacidades de regeneración y producción de energía que desafiaban la física conocida. ¿Amas los libros, las historias y las palabras que inspiran? Entonces no puedes perderte Tinta y Papel, el podcast donde la literatura cobra vida. Suscríbete ahora y únete a este viaje lleno de historias, entrevistas y recomendaciones que te atraparán página a página. Mientras el Consejo de Nueva Venecia, antes escéptico y ahora en pánico por el inminente fin de su ciudad, clamaba por soluciones inmediatas, Kaelen Finn se encontró arrastrado del sórdido mundo de los crímenes comunes a la luz pública de la esperanza y la intriga. Se había convertido en el guardián de la verdad de ELARA, un papel que le pesaba más que cualquier placa. La perla negra en su bolsillo se sentía, a veces, como una brújula, otras, como un ancla. El primer gran desafío fue replicar el fluido respirable de Xibalbá. Los análisis de Jared revelaron una composición compleja de oxígeno, nitrógeno y trazas de elementos que no correspondían a ningún isótopo conocido en la Tierra. Era una atmósfera alienígena, perfectamente diseñada para la supervivencia en condiciones extremas. ELARA había logrado sintetizar pequeñas cantidades utilizando los datos de Xibalbá, pero la producción a gran escala era otro asunto. Cada intento de replicación resultaba en inestabilidad o en subproductos tóxicos. La frustración crecía, y con ella, el escepticismo de algunos miembros del Consejo, quienes veían en Xibalbá un espejismo, una excusa para retrasar la inevitable evacuación de Nueva Venecia a las prometidas colonias orbitales, proyectos que ahora parecían patéticamente insuficientes. ELARA, en su aislamiento voluntario, había previsto esta resistencia. Su último mensaje cifrado, descifrado por Jared después de días de esfuerzo, era claro: ellos creerán cuando vean. Pero el tiempo es el enemigo. La clave no está en copiar, sino en entender la armonía. La armonía de Xibalbá se manifestó de una forma inesperada. Una tarde, mientras Jared y su equipo revisaban una secuencia de resonancia de los patrones energéticos de la bioarca, una serie de pulsos anómalos resonó en sus monitores. No eran interferencias, sino lo que Jared describió como una firma de comunicación.
Los pulsos eran rítmicos, complejos, con una estructura que recordaba vagamente a una melodía olvidada. Kaelen, presente durante la anomalía, recordó algo. El relicario de Elara. La perla negra. La sacó de su bolsillo. La perla, inerte durante semanas, ahora vibraba con una luz tenue, pulsando al ritmo de la señal de Xibalbá. Era un transceptor, un comunicador. La intriga se profundizó. Elara había descubierto cómo comunicarse con Xibalbá, o era Xibalbá quien se estaba comunicando con ellos. Y si era así, ¿quién era ellos, los constructores de la bioarca? Estarían esperando una respuesta. La perla se convirtió en el nuevo foco de investigación. Los ingenieros de comunicaciones de Cronos, ahora bajo supervisión gubernamental, fueron reclutados a regañadientes para analizar sus propiedades. Descubrieron que la perla no era un dispositivo electrónico, era orgánica, un tipo de biomateria cristalina que resonaba con frecuencias específicas. Elara no había construido un comunicador, había activado uno ya existente. Mientras tanto, en las calles de Nueva Venecia, la atmósfera se volvía cada vez más densa, no solo por la humedad salada, sino por el miedo. Desde 1983, Nissan ensambla vehículos premiados para ti aquí en Estados Unidos. Y este verano, estamos comprometidos a mantener nuestra línea accesible y libre de nuevos aranceles. Es por eso que bajamos el MSRP en nuestro más vendido Rogue y Pathfinder, para que puedas tener el auto que quieres al precio que quieres, sabiendo que Nissan está aquí para ti en el evento de ofertas de verano de Nissan. Por tiempo limitado hasta agotar existencias, ensamblados con partes importadas y de Estados Unidos. Los reportes de fallas estructurales se multiplicaban. Las boyas autonivelantes, incapaces de compensar la creciente inmersión, cedían lentamente. El Consejo, desesperado, autorizó la construcción de los primeros minidomos basados en los principios de Elara, con la esperanza de poder albergar al menos a una parte de la población en el fondo marino poco profundo mientras se descifraba el secreto mayor de Xibalbá. Pero era una carrera contra el tiempo. Un día, mientras Kaelen y Jared trabajaban en el laboratorio, la perla vibró con una intensidad inusual. Los patrones en los monitores de Xibalbá cambiaron drásticamente, formando una serie de imágenes holográficas que flotaron en el aire. No eran diagramas científicos, sino representaciones abstractas, mundos sumergiéndose, estrellas colapsando, siluetas de seres etéreos extendiendo una mano hacia una esfera brillante. Era una historia, contada a través de luz y emoción. Una advertencia. O una invitación. Lo más impactante fue la última imagen, una figura que se asemejaba a Elara Vance, de pie frente a lo que parecía ser una puerta dentro de Xibalbá, rodeada por la misma luz bioluminiscente. Estaba viva. No solo eso, parecía estar comunicándose con los seres que habían construido la bioarca. La revelación de Elara no era un adiós, sino una inmersión más profunda. Ella no solo había encontrado Xibalbá, se había convertido en parte de su secreto. La intriga se elevó a otro nivel. ¿Estaba Elara buscando la salvación, o había sucumbido a una agenda desconocida? ¿Eran los constructores de Xibalbá benevolentes, o su ayuda venía con un precio inimaginable? Kaelen sintió el peso de una nueva misión. No se trataba solo de salvar a Nueva Venecia, sino de comprender la verdad detrás de la bioarca y el destino de Elara. La humanidad había encontrado una esperanza, pero con ella, una nueva y profunda incógnita. El eco de la ciudad sumergida no solo resonaba con la desesperación, sino también con la llamada de un futuro alienígena, incierto y quizás, glorioso. La imagen de Elara, serena frente a la puerta luminiscente de Xibalbá, se grabó a fuego en la mente de Kaelen. No era un simple rescate lo que le esperaba, sino una inmersión en lo desconocido, un viaje al corazón de un enigma que abarcaba más que la supervivencia de una ciudad. La perla en su bolsillo palpitaba, un latido suave que parecía susurrar secretos ancestrales. El primer paso fue estabilizar la percepción pública. Con Cronos desmantelándose, el Consejo de Nueva Venecia intentó capitalizar la esperanza que ofrecía Xibalbá. Jared Thorne, ahora una figura reconocida a nivel mundial, presentaba los hallazgos de Elara con una mezcla de rigor científico y asombro. Habló de la tecnología biosimbiótica de la bioarca, de cómo transformaba la energía geotérmica en sustento para un ecosistema cerrado. La promesa era tentadora, no solo un refugio, sino un nuevo modelo de coexistencia con un planeta herido. Pero no todos estaban convencidos. Las facciones proorbitales, financiadas en secreto por remanentes de Cronos y otros intereses, tildaron a Xibalbá de engaño, una quimera para desviar recursos de proyectos más prácticos.
Los medios de comunicación, siempre ávidos de drama, alimentaban la polarización. Kaelen se vio forzado a dar ruedas de prensa, su voz grave resonando en salas llenas de cámaras y rostros escépticos. Él, el detective de las sombras, ahora era la cara pública de una revelación que desafiaba la comprensión humana. Era una presión agotadora. Mientras tanto, en el laboratorio, la investigación de la perla y los patrones de Xibalbá continuaba. Jared descubrió que la comunicación de la bioarca no eran mensajes en un lenguaje lineal, sino una compleja serie de patrones de resonancia biolumínicos que actuaban como instrucciones para interactuar con la estructura. Era como un manual de usuario holográfico, pero que requería una sintonización biológica y neurológica para ser comprendido plenamente. La figura de Elara en la última proyección holográfica se volvió un punto de obsesión. Jared teorizó que ella, con su mente brillante y su profunda conexión con la biología marina extrema, había logrado una sintonización única con Xibalbá. Podría ser la clave para descifrar el resto de los secretos de la bioarca. El problema era cómo llegar a ella. La estructura de Xibalbá, una vez activada por Elara, había reforzado sus defensas. Las lecturas de energía indicaban que estaba viva, en un sentido que iba más allá de la mera maquinaria. Intentar perforarla, como había intentado Cronos, sería una locura. Fue entonces cuando Kaelen recordó algo que Elara había garabateado en uno de sus cuadernos más secretos, un boceto de un puente de energía interdimensional. En ese momento, lo había descartado como ciencia ficción, pero ahora, a la luz de Xibalbá, tenía un nuevo significado, y si Elara no había entrado por una puerta física, sino por una transición energética. La perla negra volvió a vibrar con más fuerza. Esta vez, las imágenes holográficas no eran solo abstractas. Mostraban secuencias de lo que parecían ser flujos de energía, no líneas, sino remolinos de luz que se conectaban a puntos específicos dentro y fuera de Xibalbá. Jared, con una repentina epifanía, reconoció un patrón energético recurrente en la fosa misma, un pulso subterráneo que Elara había estado estudiando. «Es una red», exclamó Jared, sus ojos brillando de excitación. La bioarca no está aislada. Está conectada a una red subterránea de puntos de energía geotérmica que se extiende por el fondo del océano. Elara no encontró una sola bioarca, Kaelen. Encontró una infraestructura global. La implicación era asombrosa. Xibalbá no era un fenómeno aislado, sino parte de un sistema planetario más grande, quizás una serie de arcas o puntos de conexión. Y si era así, la puerta que había visto Kaelen en la proyección podría ser un punto de anclaje para una transferencia, no un portal físico. El drama se intensificó con la inminente crisis de Nueva Venecia. Las noticias de grietas en los cimientos de algunas boyas principales forzaron la mano del Consejo. Se declaró la emergencia de evacuación gradual. Los primeros transportes aéreos y orbitales, aunque insuficientes, comenzaron a llevarse a los más vulnerables. La esperanza de Xibalbá se convirtió en una carga de responsabilidad inmensa para Kaelen y Jared. Tenían que descifrarlo todo antes de que Nueva Venecia se convirtiera en una Atlántida real, sumergida para siempre. Un nuevo personaje entró en escena. La doctora Anja Sarma, una enigmática criptógrafa del desaparecido Proyecto SETI, quien se ofreció voluntaria para ayudar a Jared. Sarma tenía una reputación de descifrar lo imposible. Su mirada penetrante y su silencio contemplativo contrastaban con la efervescencia de Jared. Ella no estaba interesada en la fama, sino en el conocimiento puro. Kaelen desconfió de ella al principio, su instinto de detective en guardia, pero la necesidad era apremiante. Sarma se centró en los patrones de resonancia de la perla, buscando una secuencia que no fuera solo informativa, sino interactiva. Si Elara pudo entrar, tuvo que haber un patrón de iniciación, murmuró un día, mientras los hologramas danzaban a su alrededor. Una llave vibracional. La intriga no se limitaba solo a lo tecnológico. Los restos de Cronos, aunque desorganizados, seguían actuando. Se detectaron hackeos sofisticados a los servidores del Proyecto Atlántida, intentos de robar los datos de Elara. Kaelen sospechaba que no eran solo los ejecutivos de Cronos buscando su libertad, sino quizás aliados más oscuros, atraídos por el poder latente de Xibalbá. La red de intriga era más profunda de lo que imaginaba, alcanzando quizá los más altos niveles de la política global que había apostado por el espacio como única salvación. Una noche, mientras Kaelen patrullaba las deterioradas pasarelas de Nueva Venecia, escuchó un eco inusual. No era el zumbido constante de los sumergibles de mantenimiento ni el lamento del viento marino. Era una melodía.
suave, etérea, que parecía venir de las profundidades del agua. La perla en su bolsillo se calentó. La misma firma de comunicación que había detectado Jared. La melodía lo guió a un muelle abandonado, donde el agua burbujeaba suavemente. No había ningún sumergible. Solo un punto brillante bajo la superficie. Una luz pulsante, idéntica a la que Lara había visto en Xibalbá. Era un portal incipiente, un punto de la red subterránea activándose. Kaelen comprendió la armonía a la que se refería Lara. Xibalbá no estaba lejos. Siempre había estado allí, esperando ser reconocido. El tiempo se acababa para Nueva Venecia, pero para la humanidad, el verdadero viaje apenas comenzaba, guiado por un misterio que yacía en las profundidades y por una mujer que había cruzado el umbral hacia lo inimaginable. El pulso de luz bajo el muelle abandonado de Nueva Venecia no era una visión. Era una manifestación, la resonancia de Xibalbá extendiéndose, no como una señal remota, sino como una presencia inminente. Kaelen, con la perla negra vibrando intensamente en su mano, entendió que el tiempo de la especulación había terminado. La bioarca no era solo un proyecto de investigación o una reliquia, era un portal activo, y el Aravance lo había cruzado. La doctora Anja Sarma, la criptógrafa, fue la primera en descifrar la melodía que emergía del agua. No era un lenguaje, sino un patrón de coordenadas energéticas y una secuencia de activación. Es una invitación, detective, le dijo Sarma con su usual calma, pero sus ojos brillaban con una intensidad febril. O una llave. Este punto es un anclaje. Una parte de la red global de Xibalbá que Lara detectó. Si su teoría es correcta, no estamos buscando un refugio, sino una red interconectada de santuarios, quizás extendiéndose por todo el planeta, latente hasta ahora. Jared Thorne, recuperado del asombro inicial, teorizó que Lara no solo había descubierto Xibalbá, sino que había sido de alguna manera elegida o reconocida por el sistema. La bioarca no es inerte. Responde a ciertas firmas biológicas, o quizás a una resonancia cognitiva. El Lara, con su obsesión por las profundidades extremas, pudo haber desarrollado esa conexión. La situación en Nueva Venecia empeoraba con cada marea. Las boyas cedían, las estructuras crujían. La evacuación avanzaba, pero era caótica, y la capacidad de las colonias orbitales era limitada. La gente clamaba por respuestas, por una esperanza real, más allá de los vuelos de escape que los convertían en refugiados del planeta. El brillo de Xibalbá, filtrándose en los monitores públicos, se convirtió en una doble moral, un faro de salvación para algunos, una cruel ilusión para otros. Kaelen sabía lo que tenía que hacer. Tenía que ir. Con el apoyo de Jared y Sarma, y a espaldas de un consejo que habría visto la inmersión como un acto de desesperación o una locura sin sentido, preparó su equipo. No iría solo. Silas, el viejo lobo de mar, que había presenciado la maravilla y el misterio en la fosa de las Marianas, insistió en acompañarlo. Si hay una oportunidad para este viejo mundo, gruñó Silas, quiero verla con mis propios ojos. El equipo era pequeño, Kaelen, Silas, Jared y la doctora Sarma. Utilizaron un pequeño minisubmarino de investigación modificado, optimizado para la discreción y la capacidad de maniobra en entornos estrechos. El plan era sencillo en su audacia, navegar hasta el punto de anclaje bajo el muelle, usar la perla negra para activar el portal y seguir el rastro de energía que Lara había dejado. La inmersión fue diferente esta vez. No hubo la sensación opresiva del océano abisal. Al acercarse al punto de anclaje, la luz pulsante se intensificó, y el agua a su alrededor se transformó. Las corrientes se volvieron suaves, la presión desapareció, y el agua salada dio paso al mismo fluido denso y respirable que Kaelen había experimentado dentro de Xibalbá. Era un túnel submarino bioluminiscente, una arteria de la red de Xibalbá, que se abría ante ellos. Mientras avanzaban por el túnel, Kaelen notó algo inquietante. En las paredes orgánicas del túnel, había grabados o, más bien, patrones lumínicos en movimiento que parecían contar una historia. Eran complejos, abstractos, pero inconfundiblemente narrativos. Eran los mismos patrones que Lara había estudiado y que la perla había proyectado. No era solo un sistema de energía, era una biblioteca de conocimiento. De repente, el minisubmarino se detuvo. El túnel terminó en una vasta cavidad submarina, no natural. La caverna estaba llena de una ciudad de estructuras cristalinas que se alzaban desde el lecho marino, interconectadas por puentes de energía pulsante.
Era un centro neurálgico de la red de Xibalbá, mucho más grande que la Bioarca en la fosa de las Marianas. Y en el centro de esta ciudad luminiscente, se alzaba una estructura piramidal, de donde emanaba una luz constante y brillante. Fue entonces cuando los vieron. No eran los constructores de Xibalbá. Eran seres humanos. Cientos de ellos, flotando ingrávidos dentro de la luz de la pirámide central. Estaban en una especie de trance, sus cuerpos rodeados por un aura bioluminiscente, como capullos de energía. Y entre ellos, inconfundible, estaba el Ara Vance. El drama se profundizó en un nuevo nivel. No era un rescate. Era una observación. Parecía que el Ara no solo había encontrado Xibalbá, sino que se había integrado en su propósito. Las proyecciones no eran solo invitaciones, eran un proceso de sincronización. Jared, al ver a el Ara, murmuró, están en conciencia colectiva. Están transfiriendo o asimilando información. O quizás es un proceso de adaptación para el nuevo entorno. La idea de que Xibalbá fuera no solo un refugio, sino una tecnología de evolución forzada, era aterradora. La intriga ahora era, ¿qué era esa conciencia colectiva? ¿Estaban los habitantes de la pirámide siendo salvados o transformados en algo nuevo? ¿Y qué papel jugaba el Ara en todo esto? Su última imagen, de pie frente a la puerta, tomó un matiz diferente. ¿Había entrado voluntariamente en ese proceso, o había sido guiada? De repente, la melodía de la perla negra en la mano de Kaelen se intensificó. No era una melodía, era una voz. No hablaba en palabras, sino en emociones y conceptos, transmitidos directamente a su mente. Decía, la extinción no es el fin. Es una transformación. El planeta se regenera. Los herederos deben adaptarse. Únanse. O perezcan. La voz no era de Lara. Era antigua, resonante y no humana. Pertenecía a los verdaderos arquitectos de Xibalbá, una inteligencia ancestral que había sembrado estas arcas de vida como semillas de renovación. Y el Ara Vance no era solo una descubridora, sino la primera facilitadora consciente de este gran diseño. Kaelen miró a sus compañeros. Silas, con una expresión de asombro y reverencia. Jared, con una mezcla de terror y fascinación científica. Y Sarma,